Al inicio de la administración actual, el fantasma del desastre institucional rondaba cada una de las reuniones de la transición. Qué estaba bien y qué estaba muy mal sería un descubrimiento a realizarse sobre la marcha. Fue ahí cuando la pandemia del COVID-19 llegó a nosotros y nos demostró a la sociedad en su conjunto cómo había sido desmantelado el sistema de salud. El músculo que tuvo que demostrar el gobierno para resistir no fue pequeño. Sin embargo, la infodemia no se hizo tardar. Desabasto de medicamentos, percepción de atención hospitalaria, vacunación y el seguro popular han sido algunos de los elementos en cuestión entre opinadores de uno y otro lado. Hoy en El Desfiladero discutiremos qué teníamos, qué tenemos y qué nos hace falta en materia de salud. Para hablar de este importantísimo tema, nos acompaña en el día de hoy en 11 Noticias Digital el doctor Mauricio López Manning, ingeniero biomédico, economista de la salud y doctorante en salud pública por la Universidad de Johns Hopkins, y la doctora Evalinda Barrón Velázquez, médica general por la UNAM con especialidad en psiquiatría, actual directora general de la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones, CONASAMA, antes CONADIC, y coordinadora nacional de la Estrategia Nacional de Prevención de Adicciones, ENPA. Doctora, muchas gracias por haber venido el día de hoy hasta acá, hasta el casco de Santo Tomás, para hablar de un tema que es bien importante. Hace un par de meses, creo que empezaron a salir un montón de entrevistas, de comentarios, ¿no? A partir de información de la OCDE. Entonces veíamos un montón de exsecretarios de salud que daban muchas opiniones alrededor de lo que estaba pasando con la salud en nuestro país. Y algo que me preocupaba mucho es esa idea de una percepción de la salud que pareciera que tiene la gente que pues, no se siente protegida. Entonces por eso me interesaba que pudiéramos platicar el día de hoy. Y yo empezaría preguntándoles más o menos, porque además de que actualmente sean funcionarios y estén en diferentes áreas, al ser médicos, pues debieron haber pasado antes por el servicio público, ¿no? De una u otra forma. Y quería saber, pues, ¿qué teníamos? Doctora, ¿a qué se enfrentó usted en aquellas épocas? ¿Cómo era el sistema de salud en nuestro país? Primero tenemos que hablar de esta falacia del seguro popular y cómo funcionaba. A partir de, primero, las transferencias de recursos a los estados, cómo se registraban esas transferencias, cómo se gastaban, qué era lo que pasaba. Y teníamos un sistema de salud en el que la mayor parte de las personas contratadas eran personal administrativo y tenía centros de salud con un médico y 10 administrativos, ¿no? Y con compras de medicamentos que no forzosamente eran lo que necesitaba estar. Personalmente, como alguien que hizo su carrera en el sistema público, la residencia en el sistema público, sabemos que no todas las necesidades de salud están cubiertas. Como psiquiatra, te puedo decir que la salud mental y las enfermedades mentales no estaban cubiertas, y muchas otras que me tocó vivir y ver, ¿no? Entonces, el sistema de afiliaciones que tenía el Seguro Popular, donde nos decía tenemos tantos asegurados, no implicaba forzosamente que tú tuvieras acceso a la salud en general, a la atención en salud, y menos a la salud pública. Hay un tema que me parece bien importante, ¿no? Porque creo que justamente se ha hecho esto, ¿no? Teníamos salud o acceso a la salud vía el Seguro Popular, pero ¿vía qué, no? ¿O cómo llegabas a eso? ¿Estábamos registrados? ¿No estábamos registrados? ¿Cómo llegábamos? Escuchaba a Javier Tello, si no me equivoco, explicando, ¿no? Cómo las mastografías, por ejemplo, pues el Seguro Popular le daba lana a una fundación que eran los que las hacían, ¿no? Pero entonces tenías que llegar a un privado. ¿Cómo funcionaba ese sistema de salud? Claro, digo, pues su nombre bien lo dice, y qué bueno que le pusieron, es un seguro. Ese esquema de aseguramiento dentro de ese gran consorcio neoliberal que existe en el mundo, donde, oye, pues, la gente tiene que estar asegurada, y lo que nos importa es que esté asegurado, y que hay un mecanismo de copagos donde la persona tiene que buscar, y asumiendo ese mercado perfecto, donde dices, oye, pues yo soy un privado, ofrezco un servicio, el sector público también ofrece un servicio, pues la gente va a tener las condiciones perfectas para saber a dónde voy, a A o B, y por tanto, pues a quien le ofrezca las mejores condiciones es a quien le voy a pagar, pero le voy a hacer esa transferencia de dinero, esa transferencia económica, porque es un seguro. Oye, pero las cuotas, las personas sí puede ir, no puede ir, ese no es problema de la aseguradora. O sea, la aseguradora lo que es, pues te reembolso lo que te gastaste,
te pago los insumos, pero si llegó, si no llegó, si tenía condiciones equitativas, igualitarias, si estaba muy lejos, si había fenómenos sociodemográficos, territoriales que impedían el acceso, pues para la aseguradora eso era lo de menos. El chiste era, pues yo te reembolso, como una bolsa de dinero que paga un servicio, pero y todo lo demás, el rol del Estado, ese estado de bienestar, protector, que dice, oye, yo no nada más me aseguro de un servicio, sino es qué puedo hacer para que la persona acceda y tenga ese servicio de atención médica de calidad, oportuno, etcétera, etcétera. Ahora que lo cuentan, ¿no? Pienso mucho, por ejemplo, en cosas que el domingo pasado vimos ganar a Javier Milei, y él hablaba mucho de esto, del voucher, ¿no? Vamos a darles un voucher porque pues, no hay que regularlo, ¿no? O sea, no tiene que hacerlo el Estado, este tema como de salud, como de educación. Entonces, nosotros les damos un voucher a los estudiantes, a los jóvenes, a las personas, y ustedes, pues como son libres en el libre mercado, pueden escoger dónde van a hacerse pues, sus servicios médicos, ¿no? Y ahí entramos a un tema que me parece muy importante y doctora, se lo voy a preguntar a usted, sobre todo porque la salud psiquiátrica, creo que el tener acceso a ella o lo que tenemos de idea la gran mayoría de las personas, a menos de que hayamos caído de alguna forma en la salud pública, pues estamos acostumbrados a que es algo que uno paga, ¿no? Deberíamos de estar acostumbrados a pagar esos servicios de salud o son un derecho o vamos... ¿Debemos pagar por la salud? Es muy interesante porque es un derecho y es un derecho humano. Y cuando tú comercializas con esto, empiezas a tener sistemas privados que pueden darte esa atención por $1, o por $3, o por $200. Y claro que cómo va a ser ese servicio va a depender de cuándo estés pagando. En salud mental nos pasa mucho, pero creo que en muchas cosas como cáncer y otras enfermedades también pasaba, en donde el Estado da el dinero a asociaciones privadas y estas pues no tienen una forma de garantizar toda la atención. Y es lo que comentaba Mau, no solamente es cómo se transfieren los recursos, sino la organización del sistema de salud en México, en este Estado federado, en donde hay una rectoría federal, pero los estados ponen otra parte del sistema de salud. Podemos tener estados que tienen sistemas bastante eficientes y otros que en realidad no lo son, ¿no? Y que se usaban las transferencias para otros fines. Y entonces no hay un seguimiento en la atención a las personas. Desde la salud pública, desde esta parte de la prevención, que son los determinantes que nos dicen si estamos sanos o no, que tienen que ver con los modelos económicos, con cómo, si mi trabajo es saludable o no, si tengo acceso a derechos laborales, si tengo acceso a alimentación sana, si tengo derecho a transporte, que va a determinar cómo va a ser mi salud. Si llego a mi centro de salud y ahí me detectan algo y yo puedo llegar hasta un hospital de tercer nivel de atención o no. Entonces, toda la estructura del sistema de salud en México, que es fragmentada, donde tenemos muchas formas de acceder, el IMSS, el ISSSTE, si eres trabajador de Pemex, si eres trabajador de SENA o no tienes un aseguramiento, va a hacer que estas vías sean complejas y tú te pierdas en ese sistema. Y si además ese sistema está cooptado por privados, pues va a ser mucho más difícil que puedas acceder a ellos. Yo soy un fanático de la salud pública, soy hijo de la salud pública, ¿no? Mi madre trabaja ahí en una institución, no voy a decir en cuál, es enfermera, y gran parte de mi familia. No conozco la salud privada, no soy fan de eso. Pero hoy, platicando con personas, me decían, ¿por qué no hay un sistema de salud universal en nuestro país? ¿O si existe? Esa es la gran pregunta. ¿O cuál es nuestra ruta? Porque creo que algo que es muy complicado, que era justo lo que usted decía, doctora, es que estamos divididos, ¿no? Quienes somos trabajadores y tenemos nuestro IMSS, o quienes son trabajadores del Estado y tienen ISSSTE, o bla, 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 bla. Pero hay un universo en donde está perdida la gente, en donde no tiene, ¿no? ¿Cómo podemos? ¿Hay o no hay? Sí. Bueno, el sistema de salud en México está fragmentadísimo, así lo recibimos. Esto tiene un bagaje histórico desde 1943, cuando se dice, no, pues todas las personas tienen que tener un trabajo, todas van a estar dentro de un esquema formal laboral, entonces pues automáticamente les vamos a dar seguridad social. Se fue desdibujando
hay varios intentos, llega el régimen neoliberal donde dice tiene que estar súper descentralizada, tiene que estar en manos de las entidades federativas porque así cada uno conoce su realidad y nosotros en la federación nos desentendemos. ¿Pero qué pasó? Pues empezaste a generar duplicidades, empezaste a generar gastos superfluos, empezaste a generar distintos criterios de atención, distintos criterios de oportunidad y entonces el sistema se complejiza. Y a lo que aspiramos es a tener a un prestador de servicios que tenga la misma calidad, la misma atención, la misma capacidad de operación como el IMSS. El IMSS es un prestador de servicios federal, nacional, donde tú vas a una entidad federativa, pero tiene una oficina central a nivel nacional. Y eso permite que haga compras consolidadas, permite que tenga un mismo esquema de atención en todo el territorio nacional y eso es a lo que aspiramos. Queremos construir un sistema de salud que tenga prestadores de servicios con las mismas características y es ahí donde entra la jugada del IMSS Bienestar. Ya no queremos pagar dinero. El IMSS Bienestar se va a convertir en ese otro prestador, gran prestador de servicios, donde es yo te atiendo. Yo tengo dentro de mi cuerpo laboral a personas entrenadas, capaces, cálidas, que te van a dar el servicio. No nada más es el intercambio de dinero. Pero es un extra, digamos. O sea, los que tienen IMSS, los que tienen ISSSTE y los que tengan lo que sea, está bien, van a seguir allí y a quienes no lo tengan pueden entrar a IMSS Bienestar. O sea, son como diferentes, todavía una fragmentación o una unificación. De primera instancia va a estar fragmentado, porque hay un marco legal que hoy lo establece así, donde dice pues, la Ley General del IMSS, donde dice que las personas tienen una seguridad social, tienen que acceder a estos servicios, tiene una composición financiera donde también los patrones pagan, el empleado paga, el Estado paga. Entonces eso justamente es lo que dice el presidente, ya le tocará a los que siguen. Pero la aspiración última es tener un único prestador que los cubra a todos. Hoy por hoy dices, ese otro 57-60% de la población que las entidades federativas simplemente recibían el dinero del Seguro Popular, lo vamos a agarrar a nivel central, les vamos a crear, se está creando, se está consolidando, ya se creó más bien el IMSS Bienestar y les vamos a dar ese servicio. Así como hay un 47% de la población atendida por el IMSS, que es una institución prestadora, a los otros nosotros los recibimos con el IMSS Bienestar y les vamos a dar esos servicios. Por ahí escuchaba en alguna entrevista que decían, bueno, pues sí, pero tienes acceso nada más a una partecita, lo demás va a ser, ya no tienes acceso. Yo tengo una duda, por ejemplo, ¿no? Para llegar a estos servicios del tercer nivel, se puede llegar, aunque yo no sea derechohabiente de ninguno de estos sistemas, ¿no? Porque si de por sí, ¿no? Brincar de mi clínica 15 del IMSS allá en Iztapalapa a otro servicio más especializado está muy difícil. Digamos, si yo soy un paciente psiquiátrico, ¿puedo llegar a una atención específica llegando nada más a mi clínica normal? ¿Hay acceso a eso? Esa sería es la ventaja de la creación de la OPD IMSS Bienestar, que justo permite, al menos en estos servicios que estaban fragmentados en los centros de salud que eran del Estado, los hospitales generales que unos eran del programa IMSS Bienestar, no de la OPD, y del Estado, o algunos federales de la SINSAE, y los de tercer nivel que algunos eran del Estado, aquellos que están dentro del esquema de la OPD IMSS Bienestar permitirá justamente hacer este símil del IMSS ordinario, donde puede haber un seguimiento desde el primero al tercer o segundo o el nivel que tú lo requieras. También es importante saber que justo en esta fragmentación muchas personas que llegan al tercer nivel de atención pues se quedan ahí y no son regresados para un seguimiento porque no hay forma en realidad en sus comunidades, y entonces la unificación del sistema puede permitir hacer esto de una forma más eficaz y más eficiente a través de diferentes seguimientos que se han planteado para el Servicio Nacional de Salud Pública. Hay una cosa que a mí me parece fundamental, que es el estado, digamos, de nuestra infraestructura. ¿Tenemos en el país infraestructura para crear una especie de salud universal, de servicio de salud universal? Sí, yo creo que el principal paso en este momento a seguir es utilizar lo que ya se tenía y utilizarlo bien. Porque recordemos que también heredamos el famoso fenómeno de los elefantes blancos, donde había mucha infraestructura, justamente como lo que les interesaba era la transferencia del dinero, la transferencia de la lana. Entonces transfieren la lana, te construyo algo, si lo uso o no lo uso, será otra historia.
Entonces ahora lo que se está haciendo como primer paso es toda esa infraestructura, recuperarla, darle utilidad y con base en eso tomar decisiones sobre, ¿sabes qué? Acá me va a faltar un centro de salud, pero hoy por hoy tengo un hospital grandote, entonces atendámoslos en este hospital grandote, démosles el servicio para que la población se sienta atendida, aunque de momento ese específico centro de salud que se necesita en esa localidad muy puntualmente, no lo tengas. ¿Por qué? Porque hay que utilizar lo que ya está. Si no, sería un desperdicio impresionante. Además... Pero lo que está o sea, es insuficiente, ¿no? Hasta cierto punto, siento yo. Tendremos que mejorar capacidades porque también recordemos que hubo un abandono total. Y no nada más en materia de infraestructura, sino en materia de personal. Tenemos un gran déficit. O sea, el mismo presidente lo ha dicho muchas veces. 200,000 personas de atención a la salud, médicos y médicas especialistas o generales, nos hacen falta. Y eso también tiene que ver con el fenómeno educativo, ¿no? La educación pública, educación se agranda, pero es parte de toda esta idea del neoliberalismo, de el que pueda, que lo haga, y el que no, pues Creo que la revisión que se ha hecho dentro de la Secretaría de los Desiertos de Atención nos da, cuando ves los mapas, algo muy interesante. Y es que justamente estos elefantes blancos se ponen en lugares visibles y en las ciudades es donde tenemos los hospitales, ¿no? Un ejemplo es el 50% de los psiquiatras que hay en el país están en Tlalpan, en la ciudad. ¿No? O sea, y somos 4,500 y 800 están contratados por el servicio de salud. Y eso, así como pasó con la infraestructura, también pasó con el personal. Entonces, tenías personal contratado, especialistas, que los contratabas para una comunidad y se cumplía cierto tiempo y se iban a hospitales de alta especialidad, porque ha sido la forma en que los médicos hemos sido formados, ¿no? Para estar en estos grandes hospitales, no para estar en comunidades. O la distribución irregular de este personal. Entonces, como algunos hospitales eran del Estado, otros de la Federación, pues tenías hospitales donde tenías cirujanos, pero no tenías anestesiólogos, o tienes quirófanos, pero no tienes ginecólogos. Entonces, da lo mismo si tienes 10 quirófanos y no tienes ni un solo cirujano. La unificación, la creación de la OPD te permite justamente hacer un análisis de lo que estás teniendo, de cómo lo vas a usar y cómo vas a redistribuirlo para que sea lo más eficiente. ¿Desiertos de atención tenemos? Sí. ¿Vamos a tardar mucho tiempo en rellenarlos? Pues sí, porque entonces dependerá de la formación y de que se siga incentivando tener más médicos, de que las plazas para los hospitales pues sean atractivas para los médicos, de que las condiciones de seguridad también lo sean y de que pues no sea una competencia donde solamente hay súper poquitos lugares para hacer la especialidad médica, ¿no? Eso es bien importante. ¿Cómo ven a su gremio? Porque es un gremio bastante competitivo, ¿no? Y al final del día creo que hay una gran mayoría que tiene que trabajar en la privada y en la pública, ¿no? Inevitablemente, pero claro, el ver cuánto te pagan en un lado y cuánto te pagan en la otra, pues también te crea ciertas dinámicas de, pues a lo mejor por eso no voy a ir a trabajar a tal comunidad, ¿no? Porque allá nada más voy a poder hacer la pública y lo que me paguen y quién sabe cómo llegue y ese tipo de situaciones que lo hacen difícil. Hay un problema de presupuesto y hay un problema laboral, ¿no? Sí, yo creo que, y también lo ha tocado, y es lo que me gusta de este gobierno, lo ha tocado el presidente, y se exageró la concepción aspiracionista del rol, del gran profesional, que tiene que irse a las ciudades, que tiene que hacer la gran especialidad, y él dice, pero estoy seguro que si vamos y buscamos a las personas de esa comunidad y le ofreces la oferta educativa de quieres ser médico, quieres ser médica, quieres ser enfermero, enfermera, laboratorista, etcétera, etcétera, ellos van a formarse y seguramente van a querer regresar a dar lo mejor de sí a su comunidad. Porque hay un sentido de apropiación, de identidad adicional que los vincula con ello. Y es ahí donde podemos hacer la incidencia sin necesariamente sacarlos y generar toda esta faramalla de lo bonito, lo brilloso, que realmente no está contribuyendo a lo que queremos. ¿Se está creando esas condiciones, digo, para que un joven en la montaña de Guerrero que decide estudiar medicina y tiene todas las posibilidades de estudiarlo, pues para que regrese a su comunidad? Porque luego tampoco hay, pues, dónde trabajar, ¿no? Creo que es un asunto interesante porque va más allá de lo que te enseñan dentro de la formación médica.
aquí se va a hablar de la psiquiatría en especial. La psiquiatría en especial es una psiquiatría que se formó para las élites, para la Ciudad de México y para tener tu consultorio privado, porque ahí te va bien, ¿no? Y desde que estudias medicina, desde que entras al primer año, tú piensas en cuál va a ser tu subespecialidad. Entonces, tendría que ver primero con poder modificar todas las situaciones y justamente a través de esta reconstrucción del tejido social de lo que te permita acceder a educación. Y en esta parte formativa como médico, creo que sí se ha perdido mucho lo que implica regresar a tu comunidad. Siempre te va bien, o sea, en realidad, si tú trabajas en un hospital público y también trabajas en la parte privada, en cualquier estado, te va bien. De hecho, te va muy bien a los médicos que les va que trabajan fuera de las ciudades. Pero esta parte que tiene que ver con estar en el gran hospital, ser el gran investigador, es algo que tienes tatuado muchas veces desde el primer año. Y creo que al menos todavía falta mucho para trabajar eso en las facultades de medicina, de enfermería, de trabajo social, de psicología, porque es todo el personal de la salud, no solo los médicos. Pero yo estoy muy esperanzada de la conciencia social de los jóvenes, ¿no? Donde justamente están viendo que si no hacemos esto, pues entonces va a ser muy complejo que podamos tener acceso a la salud y a la atención a todos lados. Antes de pasar por acá, doctora, si nos puede decir rapidísimo qué es la OPD, explicar ese. El IMSS Bienestar era un programa dentro de IMSS Ordinario. Y ahora lo que se va a hacer es como un organismo público descentralizado, que se va a llamar igual IMSS, claro, pero IMSS Bienestar, y ya no va a ser solo un programa, sino un símil a este sistema de atención que se encargará de primero y segundo nivel de atención en todos los estados que decidan adherirse. ¿Es decisión de los estados? Es decisión de los estados, aunque recordemos que acaba de salir la ley y el recurso para la atención será a través de la OPE. Ok. Doctor, hay un tema que me parece muy importante y que creo que esta administración lo ha tocado mucho, que es la salud no solamente de cuando ya estás enfermo, ¿no? Sino la prevención para que no te tengas que enfermar. Creo que eso nos cambia un poco la dinámica, porque justamente cuando yo decía vamos a hablar de salud, pues el tema es que si los hospitales, que si las medicinas, todo eso, que no es cosa menor, pero la prevención. Claro. Pues el esquema de prevención, y tampoco reduzcámoslo a netamente prevención, porque ahí justamente estamos dentro de un sistema de salud que tiene muchos componentes y hay dos términos técnicos que los podemos simplificar. Uno son los determinantes sociales, es todo lo que tenemos en el entorno, y que si tenemos caminos, si tenemos una escuela cerca, que nos ofrecen en las vendimias, si tenemos mercados, si podemos caminar, si hay sombra en las banquetas, si hay banqueta para empezar, qué tan caminable es, si podemos andar en bicicleta, etc. Y los determinantes comerciales es qué nos ofrece, qué nos está diciendo el entorno comercial, este gran sistema capitalista donde vivimos, qué nos está diciendo y qué nos ponen enfrentito. Y realmente pues nos cuestionamos, ¿nuestras decisiones en salud son propias o literalmente tomo lo que existe por aquí porque no me queda de otra? Entonces, todo eso son unos grandes determinantes de la salud pública, la salud colectiva, porque esos afectan a todos a la vez. O sea, ya no es una decisión de yo voy con mi médico, con mi médica y me cura esta enfermedad, me atiende, me revisa, me diagnostica. Es qué está pasando con la población en su conjunto. Si nada más hay comida chatarra, ¿qué va a comer la población que está ahí? Y eso es un determinante comercial, un determinante seguramente social, y eso lo abordamos desde la salud colectiva y se están haciendo también esfuerzos para trabajar. Decía por ahí otra vez, creo que era Tello, que era una persecución draconiana contra la industria. Estamos persiguiendo a quienes nos han alimentado también. Doctora, dentro de esa línea, yo soy muy malo porque tengo muchas adicciones, pero creo que se ha hecho un trabajo en esa prevención, que pueden ser desde cosas, digamos, legales y autorizadas y que todos podemos conseguir en la tiendita de la esquina, hasta otras cosas más complicadas. ¿Cómo hemos cambiado esa dinámica de ver a las adicciones en nuestro país?
Primero, creo que vamos a necesitar un programa especial en eso, pero la Pero percepción rapidísimo. ha sido mucho de, o sea, las adicciones son un problema de salud mental y un problema de salud pública. Y aquí es donde hemos trabajado muy bien dentro de la Secretaría, y es entender que si yo estoy teniendo un problema de consumo de sustancias es porque hay un montón de determinantes al lado. Entonces, la prevención no es di no a las drogas, no es no comas comida chatarra, no es muévete, cuídate, nada más. Implica un montón de determinantes que implica cambios legales, desde el cambio al etiquetado, cambios a la Ley General de Control de Tabaco, cambios a las regulaciones de acceso en sustancias ilícitas, cambio a la forma en cómo vemos las determinantes sociales y cómo cada uno de nosotros tiene que trabajarles. No se puede cuidar desde lo individual, no se puede hacer responsable únicamente al individuo de su propia salud mental. Entonces, en ese sentido, como se ha trabajado en este sexenio, es decir, a ver, Secretaría de Educación Pública, ¿tú qué tienes que hacer para llegar a los chavitos con esto de alimentación y del consumo de sustancias? Tú, Instituto Mexicano de las Juventudes, vamos a llegar a las juventudes, ¿cómo les hablamos? ¿Qué les decimos? Tú dinos, porque tú eres el que sabe, ¿no? Tú, Secretaría de Gobernación, Reconstrucción del Tejido Social, ¿cómo reconstruimos el tejido social? ¿Cuál es la metodología? ¿Cómo hablamos de paz para tener entornos no violentos que te lleven a problemas de salud mental? Tú, Secretaría de Seguridad, ¿cómo lo hacemos para que los policías municipales sean más sensibles a la hora de detener personas y tú te sientas seguro? Tú, Sedatu, ¿cómo lo hacemos para que haya más luminarias y las mujeres puedan salir y sentirse seguras, menos violentadas y entonces más libres para no tener estresores y tener salud mental y no adicciones? Entonces, cuando hablamos de salud pública, hablamos desde estas regulaciones grandes a nivel internacional y a nivel nacional hasta aquellas interacciones que se tienen que hacer a nivel muy comunitario para mejorar los entornos. Son un montón de cosas que se nos van agrupando, ¿no? La salud es un tema enorme, pero me gustaría seguir sacando algunas de estas preguntas importantes que teníamos, ¿no? El desabasto de las medicinas. ¿Es verdad? ¿Es mentira? ¿Hay medicinas? ¿No hay medicinas? ¿Y por qué pasó todo eso? Va. Es como todo proceso de transformación, hay momentos de transición, ¿no? Y entre el cambio de instituciones, entre la reorganización y algo bien importante, la limpieza de la corrupción. Pues eso lo tenemos que reconocer. Esa es una chamba muy importante que este gobierno, liderado por el presidente López Obrador, decidió emprender, porque tenías concentradas la distribución de los medicamentos en 3, 4 empresas que te tenían cooptado. O sea, porque o les hacías caso o te dejaban de distribuir. O te enterabas que de repente tenían almacenes llenos de medicamento y que hacían sus transacciones y dices, oye, pero si yo aquí estoy, lo necesito, las personas lo necesitan, ¿cómo le hacemos? ¿No? Entonces, eso, más allá del fenómeno del medicamento, del desabasto de medicamentos, que fue un fenómeno de infodemia, fue ese proceso, que así lo interpretaron los medios, donde nosotros, como gobierno, como actores de la salud pública, estuvimos viendo la manera para quitar y sacar esos entes de corrupción totalmente embebidos, que eran parte del sistema, para poder garantizar el mejor medicamento, los mejores insumos, a los mejores precios, sin precios abusivos, para que nos alcance para todos y para todas. Y se logró porque... Quiero contar específicamente el tema de medicamentos psiquiátricos, porque tenemos una empresa en México, que no voy a decir el nombre, encargada de la distribución de todos los medicamentos del país. Se hacen adecuaciones y justamente en esta visión de hacer una regulación adecuada, la instancia reguladora que es COFEPRIS, supervisiones, y nos damos cuenta que hay una situación bastante compleja y entonces hacen sus procesos. Se crea un desabasto por parte del propio laboratorio. El país ahorita tiene en el sistema público un abasto del 90% de medicamentos psiquiátricos en el público, pero en el privado es la industria, porque somos un país libre, la que decide o que no tienen capacidad o tendrán sus propias situaciones donde no encuentras medicamento en psiquiátrico en farmacia. Pero esa es una situación del libre mercado. Dentro de las secretarías de salud, dentro de los estados, hay un abasto justamente al que se ha llegado porque, uno, tuvimos que poner limpieza en la casa. Dos, se tuvo que buscar
otras empresas fuera de esta para poder invitarlos a procesos que fueran adecuados, porque había situaciones complejas desde tú como otra farmacéutica quieres llegar a México, bueno, pues no se puede porque ya hay aquí quien mande, ¿no? Entonces no puedes entrar por no puedes entrar con nuevas sales, no puedes competir por los precios, entonces era bastante complejo. Entonces está esta parte del desabasto, porque sí, si vas a una farmacia no encontrarás algunos medicamentos, pero esas tienen que ver con la producción y la libre venta de los laboratorios dentro del sistema de salud público. Puedes ir y vas a encontrar medicamentos. Ok, eso sí. No. Y entonces se vuelve complejo, porque entonces hay una situación de percepción que tiene que ver con los modelos económicos. Y bien, ¿no? Interesante, porque también los medios corporativos también son dueños de estas distribuidoras, son dueños de estas empresas fabricadoras. Y es muy importante, porque yo decía, claro, tiene sentido, tenemos que limpiar la corrupción. La cosa es que no le puedo decir yo a mi psicosis que le pare porque tienen que arreglar la corrupción, ¿no? Pues no, así no funciona, ¿no? Porque estamos en proceso de transformación. Entonces está muy bien saber eso, ¿no? Estamos llegando al final del programa, tendremos que hacer otros, pero ahora sí yo les preguntaría, ¿no? Pues, ¿qué nos falta? Porque creo que estamos acabando con las fake news aquí, pero ¿qué nos falta? ¿Cuál es el siguiente paso, según cada uno de ustedes, que debería de dar nuestra salud para que sigamos en ese camino a Dinamarca? Dos pasos. El primero es, en lo que resta del sexenio, es consolidar la implantación del IMSS Bienestar, del OPD IMSS Bienestar, en las entidades federativas, para que se pueda convertir en este gran prestador de servicios y que en el segundo piso de la cuarta transformación podamos ya tener estos tres grandes prestadores, IMSS Ordinario, ISSSTE e IMSS Bienestar, y que así logremos tener un sistema a la par y que entre ellos va a ser un gran paso, se puedan intercambiar servicios. Yo no tengo IMSS, pero sí tengo ISSSTE, y el ISSSTE me ofrece el servicio, lo puedo utilizar intercambiablemente sin ningún problema. Ese va a ser un gran paso para justamente crear este sistema único de salud que me preguntaste al inicio del programa. Y otro es terminar de implantar el Servicio Nacional de Salud Pública, que es justamente este cuerpo de personas desplegadas en todo el territorio nacional para ver estas partes de lo que te decía, los determinantes comerciales, los determinantes sociales, que estén ahí en territorio, ya no nada más normativo. Gente caminando y que diga, aquí necesito platicar con la escuela, aquí necesito platicar con los dueños de las tienditas, aquí necesito irme con la Secretaría de Desarrollo Urbano local para saber cómo pongo las banquetas, para que la gente camine, se motive, haga ejercicio. Es parte, pero así tenemos que construir este gran sistema de salud al que aspiramos, con atención médica, IMSS Bienestar, OPD y los otros tres prestadores, para poder lograr ese sistema único, y salud colectiva para aquello que impacta a toda la población en su conjunto, también lo podamos atender. Creo que Mau lo dijo bastante complejo completo y resumido. Y solo agregaría que podamos entender que las transformaciones se pueden llevar mucho tiempo, ¿no? Siempre hablamos de la transformación de salud mental, que en muchos países muy pequeños como Inglaterra se ha llevado 20 años. Nosotros en 4 años logramos que todos los médicos, todo el primer nivel de atención, diera atención en salud mental y adicciones a través de transferencia de conocimientos, que es la capacidad. Y el otro reto muy importante es entender que la salud pública nos toca a todos y todas, no solamente a los médicos o al sistema de salud como tal. Justamente cuando estamos hablando de estos determinantes sociales, implica que el trabajo intersectorial es fundamental para poder llegar a este punto. Entonces es un gran reto para el sistema, pero bueno, las transformaciones así empiezan y creemos que este año que nos queda todavía podemos organizar lo suficiente para que continúe la transformación y llegamos a donde queremos, que es ese derecho a la salud de todos y de todas. Muchas gracias, doctora, muchas gracias, doctor, y muchas gracias a ustedes. Sin duda alguna es un tema bien complicado, pero como ven, fundamental, y que no solamente depende de la Secretaría de Salud, ni tampoco solamente del gobierno federal, depende de una participación ciudadana. Mi salud afecta a la de ustedes y la de ustedes afecta a la mía. Yo soy Ezra Alcázar, nos vemos aquí en El Desfiladero la próxima semana.